¿Qué es el Estado? El Estado es la forma en la que se organiza la sociedad para poder funcionar mejor. Es la unión de nuestra población, las instituciones públicas que nos garantizan y nuestra cultura. La Constitución establece entre los fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad, garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos, facilitar la participación del pueblo en los asuntos de la nación, defender la independencia y la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica así como un orden justo, entre otros. Está regulado por un régimen legal derivado de una constitución política y cuenta con estas tres ramas del poder público, que son la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Bueno, ya hablamos un poco sobre qué es el Estado. Ahora hablemos el Estado como entidad política. Los elementos que constituyen el Estado son población, territorio y poder. En una nación, el Estado desempeña funciones políticas, sociales y económicas. Las funciones tradicionales del Estado normalmente se engloban en tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Existen distintas formas de organización de un Estado, las cuales pueden abarcar desde concepciones centralistas hasta federalistas o las autonomistas, en las que el Estado permite a las federaciones, regiones u otras organizaciones menores al Estado el ejercicio de competencias que le son propias, pero formando un único Estado. Dentro del Estado también existen instituciones tales como las Fuerzas Armadas, la Administración Pública, los tribunales y la policía, que asumen las funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras, como las relaciones exteriores. Diferencia entre Estado, nación y gobierno. Se usa erróneamente la palabra nación y gobierno como sinónimo de Estado, según los contextos, pero aún están relacionadas, son definiciones distintas. Veamos la diferencia. El Estado se comprende específicamente como un concepto político que refiere a la forma de organización de un país. La nación, por su parte, es el conjunto de personas que comparten una lengua, cultura, religión o historia, en este caso territorio. Al menos en su origen, puede organizarse un Estado nacional o no. La confusión entre Estado y nación surge de la existencia del concepto de Estado nacional, cuyos inicios remontan al siglo XVI. Un Estado nacional es aquel que resulta de la organización sociopolítica de una nación, que comparte un territorio, una lengua, una historia común. Es decir, es el Estado que representa a una nación. Este es el caso de la mayor parte de estados modernos de la actualidad, por ejemplo, Portugal, Italia y Venezuela. Otros casos se han caracterizado por reunir diferentes naciones bajo su dominio, por ejemplo, el Estado español, que integra las naciones de Cataluña y el País Vasco, y la extinta Unión de la República Soviética Socialista. La palabra gobierno, en cambio, se refiere a las personas que administran el Estado, independientemente de su naturaleza. En otras palabras, se llama gobierno a las autoridades que, en nombre de un Estado, ejercen funciones administrativas de cualquier tipo por un tiempo determinado. ¿Cuáles son los elementos del Estado? En términos generales, se identifican como elementos tradicionales del Estado los siguientes: la población, elementos humanos; el territorio, elementos físicos; y la soberanía, elementos internacionales. Veamos a continuación las principales características de cada uno de estos tres aspectos. Población. Corresponde al conjunto de individuos que se encuentran sometidos a la autoridad fundamental del Estado. Territorio. Es el elemento físico o material en donde se asienta la población y constituye el ámbito espacial o geográfico, dentro del cual se ejerce el poder del Estado. De acuerdo con la Constitución Política, artículo 101, además del territorio continental,
el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos también son parte de Colombia. Los siguientes elementos. Soberanía. La soberanía expresa la ausencia de toda subordinación, independencia, interior y exterior, sobre el Estado para que éste ejerza su poder sobre un territorio y un beneficio de una población determinada. De tal forma, en Colombia la soberanía es ejercida por el pueblo de manera directa, posibilidad de ser elegido o de presentar iniciativas ante el Estado o mediante sus representantes, posibilidad de elegir, en virtud de lo cual el pueblo delega al Estado el poder para mandar sobre su territorio e interactuar con otros estados. Territorio. Ahora vamos a hablar de las diferencias que hay entre nación, país, patria y república. Empecemos con nación. Nación no hace referencia a un lugar como tal, sino a un grupo de personas que se encuentran arraigadas ya sea por su idioma, su religión, sus aspiraciones o por su raza. Pasemos a país. País se refiere a una ubicación geográfica y pues se pueden identificar fronteras, que estas nos dicen hasta dónde el Estado puede mantener su poder. De ahí pasamos a patria, que su principal característica es que es el sentimiento que tenemos nosotros del lugar de donde hemos venido y nos hemos arraigado. En la república, su diferencia es que es una forma de gobierno en el cual se elige a una persona para que gobierne y se suele hacer por voto popular. La relación que podemos ver entre nación, país, patria y república es que todos se encuentran en un mismo territorio, representado con un país en el cual se encuentra la república. También se puede representar la patria de las personas y todos son gobernados por una república. El Poder Ejecutivo. Su función primordial es garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de todos los colombianos. En el nivel regional está representado por gobernantes y alcaldes. El Poder Legislativo. Entre sus funciones más importantes están promulgar y modificar las leyes, reformar la Constitución, ejercer control político sobre las acciones del gobierno y elegir a los altos funcionarios pertenecientes a la rama judicial, los organismos de control y la organización electoral. El Poder Judicial es el encargado de administrar justicia en nuestro país. Así, en algunos casos, esta función es ejercida por las otras ramas del poder o por los particulares. La rama judicial vela por el cumplimiento de la ley y castiga a sus infractores.